Hola, buenas noches a todos. Un gran gusto nuevamente vernos por este medio. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. La verdad es que me conmueve la canción, como dice, tenemos un Dios grande, muy, muy grande. Solamente yo quiero que antes de comenzar podamos ver los anuncios. Vamos a hacer solamente muy cuidadosos con todas las indicaciones de nuestras autoridades. El día de hoy me parece que ya inició la fase 3 con algunas restricciones un poco ya más delicadas. Seamos solamente atentos a todo lo que nuestras autoridades nos dicen. Ahí vamos a tener una campaña mundial de comunicación mundial. Vamos a subir a la página y a través de las redes. Necesitamos llenar una encuesta, necesitamos conectarnos. La encuesta es importante que la vayamos contestando en estos días, que nos ayudemos si tenemos alguna duda. Y el día 3 de mayo vamos a tener un Domingo Mundial de Comunicación. Es decir, nos vamos a conectar con todas las iglesias del mundo. Y nos damos cuenta que no solamente somos Izcalli, sino somos un movimiento mundial, no solamente somos la zona metropolitana, sino somos un movimiento que Dios ha tocado a muchos corazones en muchas partes. Para todos los caballeros, tenemos nuestra noche de oración todos los viernes a las 10 de la noche. Recuerda, como dice la Biblia, es algo íntimo, es algo personal, es algo que solo tú y Dios saben si lo haces. Al final de cuentas, pues nos entramos a nuestro cuarto, cerramos nuestra puerta y Dios ve lo que hacemos en secreto. Yo quiero invitarte, aún tú que nos escuchas, si no tienes una relación con Dios, que puedas sumarte. Estamos orando por nuestra iglesia, estamos orando por nuestras familias, estamos orando por nuestro país y estamos orando por la sanación de este mundo. El próximo domingo continuaremos con nuestra clase 4 de la serie a los Romanos, que hoy tenemos nuestra clase 3, pero antes de comenzar, solamente te quiero rogar, te quiero pedir que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos dejar este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar entonces, oramos. Padre Santo Dios, en esta noche, gracias por lo grande que eres, Señor, lo bondadoso que eres, Padre. Yo quiero rogarte que en el corazón de todas mis hermanas, mis hermanos, familia, amigas que hoy nos escuchan, les des paz, les des tranquilidad, saber que estamos bajo tus alas, saber que eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro protector, que nos has amado, que nos has cuidado siempre y que vas a cuidar nuestras vidas, nuestros hogares y que queremos estar en ti con toda la tranquilidad. Aceptar tu voluntad, aceptar, Dios, estos tiempos que nos llevan a fortalecernos, a cada hogar formarse y convertirse en una iglesia casa. Cuida lo íntimo de los corazones, cuida lo íntimo de las casas de mis hermanos, cuida los pensamientos, lo más profundo de cada uno de nosotros, tú lo conoces y queremos rogarte que lo conozcas tal como somos, pero que sobre todo veas en nosotros un genuino deseo de amarte, de servirte, de rogarte, porque no somos perfectos, jamás lo seremos, pero queremos ser humildes, sencillos, para poder venir a ti, al Rey de Reyes, y encontrar en ti la paz, la tranquilidad, la integridad, la honestidad que solamente podemos encontrar a través de tu Espíritu. Quédate en la tecnología. Quiero rogarte por todos mis hermanos que a esta hora, antes o después, están transmitiendo, Señor. Quédate con la tecnología, que todo sea para bien, que tu mensaje abra corazones, abra hogares. Padre, que traiga la reflexión y sobre todo al arrepentimiento, para que un día te conozcan al Dios justo y verdadero, al Cristo, al único, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te queremos orar. Amén. Ok, mis hermanos, verdaderamente para mí es toda una aventura y una emoción poder el día de hoy tener nuestra clase 3 de la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a concentrarnos, por favor, en los capítulos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Solamente vamos a ver los primeros 5 versículos del capítulo 2 y haremos una pequeña remembranza
El capítulo 1 habla justamente de los gentiles, pues toda una lista de situaciones de pecado, cuando uno no obedece, cómo Dios nos abandona a nuestras inclinaciones, y ya lo decíamos, no es que nos deja de amar, al contrario, Él nos ama siempre, al igual que un padre cuando corrige a su hijo, no lo hace por falta de amor, lo hace porque lo ama y obviamente porque desea que Él pueda entender y enderezar su camino. Dios es mucho más amoroso que nosotros. ¿Sabes? Esto es algo que los judíos veían en el corazón de los gentiles, toda esa pecaminosidad, todo ese instinto y todas esas formas de vivir como si no conocieran nada. Pero hoy vamos a concentrarnos entonces en el capítulo 2, versículos del 1 al 5 de la carta a los Romanos. Y Pablo básicamente tiene en la mente ahora, en el capítulo 1 tenía en la mente a los gentiles, ahora en este capítulo tiene en la mente a los judíos primordialmente, a todos nosotros, pero primordialmente a los judíos. Vamos a leer entonces en el versículo 1 de el capítulo 2 de la carta a los Romanos, y dice así: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basan en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros, y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero tu obstinación y por tu corazón empedernecido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revela su justo juicio. Los judíos se sentían superiores. Ellos decían: somos descendientes de Abraham, somos pueblo de Dios, nosotros podemos juzgar a los gentiles. Pero lo que ellos no tenían presentes es que ellos tenían la ley, pero Pablo dice: tú que practicas las mismas cosas. Esta es una gran lección que cada uno de nosotros debemos tener cuidado, que no juzguemos cuando no tenemos todos los hechos. Recordarás tú que en Mateo 7:2 Jesús le dice a los fariseos: ve, saca tu viga para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Sin duda, Cristo, en su ámbito de carpintero, quería hacerles esta alusión. Tanto la viga como la paja estaban constituidos de madera, del mismo material. Uno, pues obviamente con unas necesidades profundas, y otro con una astilla en el ojo. Jesús en este punto, y es importante que nosotros podamos entenderlo, no les está diciendo no lo ayudes. Lo que está diciendo es: saca primero tu pecado y entonces tendrás la oportunidad, con más claridad, una vez que tú has confesado, de poder ayudar a tu hermano. Aquí Pablo dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Este punto algunas Biblias le llaman: con Dios no hay parcialidad. Seas gentil o seas judío, delante de Dios nosotros no podemos excusarnos en nada. ¿Sabes? Nadie puede sentirse justificado. Nadie puede sentirse que ha alcanzado un nivel de moralidad que no necesite el que pueda ser ayudado y que pueda ser confrontado o pueda ser visto ante el espejo de la Biblia. ¿Sabes? Con tristeza
podemos encontrar, y tal vez los que somos cristianos hemos compartido con personas y ellos dicen, bueno, pues es que tal vez ellos sí son pecadores, tal vez ellos sí son malos, yo no hago cosas tan malas, mira, a mí me va bien, tengo un buen trabajo, tengo un buen nivel, tengo una buena casa, mis hijos y mis hijas están en buenas escuelas, mi esposa me respeta, pareciera que no hay ninguna necesidad, pero lo que nosotros necesitamos entender es que no necesitamos vernos a nuestro propio espejo, sino vernos al espejo de la palabra de Dios. Y lo que Pablo estaba hablándole aquí particularmente a los judíos es esa autojustificación que ellos tenían y que no es distinto a muchos de nosotros que tendemos esa tendencia moralista a sentirnos buenos, a sentirnos que no necesitamos. Y yo sí creo que ese es un gran peligro, porque es mejor, recordarás como el fariseo que se autoexaltaba y al pecador que ni siquiera alzaba la vista. Al final de cuentas, uno salió justificado y el otro se fue igual. Todos los que somos discípulos, a todos, a ti amigo, a ti familia, que te sientes moralmente bien, ten cuidado, porque lo que está diciendo la Biblia es, ya que practicas las mismas cosas. Y ahorita vamos a entrar un poco más a profundidad en este punto. El corazón nuestro a veces se confunde muy fácilmente y la Biblia siempre nos va a dar ejemplos. Para los que somos discípulos, que hemos leído la Biblia, yo espero que la hayas leído muchas veces, recordarás en Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, la historia cuando ya David ha conquistado reinos, cuando ya se relaja, se sube a su azotea, ve a una mujer hermosa arreglándose, a Betsabé, y despierta la lujuria en él, pero no se queda ahí, sino después manda a traerla y adultera con ella, y el pecado va progresando y no solamente se queda con adulterar, sino que después manda a traer al esposo, lo emborracha, pretende que tenga intimidad con su esposa para encubrir su pecado, pero este hombre de integridad no lo hace, al final termina generando un plan para matarlo, y no solo eso, termina quedándose con la esposa. Pareciera que todo estaba bien, pero hay un elemento cuando dice a Dios no le agradó esto y manda a un profeta, a Natán, y le cuenta una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y de un hombre pobre que tenía una sola oveja. Y el corazón oscurecido de David, cuando escucha eso, se siente enojado y dice, ese que hizo esa maldad, que tomó esa ovejita y que lo mató, merece la muerte. Y Natán le dice, ese eres tú. Tú no solo agarraste una oveja, tú agarraste una esposa y mataste a un esposo. Nuestro corazón tiende a minimizar el pecado. A veces nos perdemos ya en la profundidad de nuestros pecados y va avanzando cuando nos creemos buenos, cuando nos creemos justos, cuando creemos que no necesitamos de la gracia de Dios. Pero esta historia nos muestra cuánto a veces nosotros necesitamos siempre, dice la Biblia, ya que practicas las mismas cosas. Ahora, en el versículo 2, la Biblia nos dice en Romanos 2:2, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basan en la verdad. ¿Por qué podríamos sentirnos justos? Desafortunadamente, como esta historia, a veces nosotros creemos que por hacer obras de caridad, por sernos buenos, hacer que actuamos de manera correcta siempre, podemos justificarnos. Pero por pertenecer tal vez a una asociación de beneficencia, creemos estar bien. Pero sabes, como dice la Biblia, nadie está exento de la justicia de Dios. Tú recordarás en Hechos, cuando Pablo está en su defensa ante Félix, oh excelentísimo Félix, y una vez que le da toda su argumentación, y cuando él llega al punto de la resurrección,
Félix dice, ya te escucharé en otro momento. Que no te dé miedo escuchar las verdades bíblicas. Que no te dé miedo verte al espejo de la Biblia. Ese es nuestro mayor parámetro. Ese es donde debemos vernos. No el que nosotros nos autojustifiquemos. Yo quiero llamarte a ti, amigo, a ti, familia, que no has tenido una relación con Dios. El justo tiempo de Dios llegará en un momento. No te escudes en que todo está bien ahora, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Eso no es un motivo de justificación. Cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestros motivos. Los judíos se sentían buenos, se sentían hijos de Abraham, se sentían herederos por ser el pueblo elegido de Dios, pero sus corazones, decía Jesús, sepulcros blanqueados. Es una palabra fuerte. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado de no solo cuidar nuestra apariencia, sino cuidar nuestro corazón. En el versículo 3 de Romanos 2 nos dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. No olvidemos nuevamente el estándar de Dios, no nuestros parámetros. No podemos ir contra Dios. Pensar que escaparemos. ¿Sabes? El juicio de Dios, el tribunal de Dios, de hecho, nosotros tenemos que entender que el tribunal de Dios no es como el tribunal humano, que puede encontrar un resquicio en la ley para escapar. Ante Él, todo está claramente expuesto. Nadie escapará, nadie escaparemos. Necesitamos reflexionar sobre nuestros pecados. No, yo personalmente necesito cuidar mucho mi corazón de no sentirme bueno, porque bueno no hay ninguno, dice la Biblia, solamente Dios. Entonces, para quienes tenemos que luchar contra eso, para ti que si te autojustificas en tu conducta, yo quiero preguntarte, dice al final del versículo 3, y sin embargo, haces lo mismo que ellos. ¿Nunca has visto a otra mujer con codicia? ¿Nunca has tenido problemas con la lujuria? ¿Alguna vez has matado a alguien? Y tú dices, espera, yo no soy alguien así. Pero Mateo 5:22 dice, cualquiera que se enoja será culpable. ¿Nunca has tenido un pleito? ¿Nunca has engañado a nadie? ¿Nunca has hecho un chisme o una calumnia contra alguien? ¿Nunca has sido arrogante o jactancioso? ¿Nunca has sido desobediente a los padres? ¿Nunca has hecho algo así? ¿Sabes? Quiero hacerte una pregunta. Ahora que estamos trabajando mucho a través de las redes sociales, ¿qué pasaría si nuestros pensamientos del último día, de los últimos días, de la última semana, pudieran verse a través de estas redes? Que de alguna manera en nuestros cerebros hubiera una conexión de una USB y se conectaran a nuestros cerebros. ¿Qué imágenes, qué pensamientos, qué intenciones, qué situaciones ocultas podrían reflejarse en esta pantalla? No podemos jactarnos. Nadie puede jactarse de su rectitud. Estoy seguro que muchos no podríamos permanecer porque es una lucha. Dice Gálatas que el espíritu y la carne están uno contra el otro, porque hay una necesidad siempre de luchar contra nuestros deseos internos. En esta misma carta de Pablo a los Romanos, en el versículo 16, dice Romanos 2, capítulo 16, versículo 16,
capítulo 2, versículo 16, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Dios va a juzgar todos nuestros secretos. Cuando estabas ahí en tu recámara o en un lugar solito o en algún lugar donde yo no sé, ahí estaba Dios viendo lo que tú estabas haciendo. Dios estuvo ahí cuando tal vez pensaste mal de alguien. Dios estuvo ahí que tal vez si tú te emborrachaste, tal vez te drogaste, tal vez hiciste algo inmoral. Dios estuvo ahí. Cuando mentiste, cuando deseaste algo malo para alguien, cuando maldijiste, cuando odiaste. No podemos apartarnos de nuestros pensamientos. Dios dice en la Biblia, por favor, ve y lee con más calma Romanos 2, versículo 16. Por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona. Wow. Eso debe darnos un indicio de cuánto necesitamos cuidar. Hebreos 4:12, que la palabra es viva y tiene poder y que penetra hasta lo más profundo del corazón como una espada de dos filos, que todo está expuesto claramente ante aquel que tenemos que rendir cuentas. Discípulos o no, cristianos o no, todos vamos a rendir cuentas de nuestros pensamientos, de nuestras obras, de nuestras necesidades. Necesitamos cuidar nuestras motivaciones, no ser críticos. Ser crítico es no tener conciencia de nosotros mismos. Cuidado, es muy fácil ver, como hablábamos al inicio, la paja en el ojo ajeno y no ver nuestra viga. Iglesia, esta iglesia amada, donde quiera que estemos, necesitamos darle a los no discípulos, a los no cristianos, esperanza. No los juzguemos. Necesitan de Cristo. Hermanos que están luchando con su fe, no los juzguemos, ayudémoslos. Al final es delante de Dios, como decía el versículo 16, va a ser juzgado, pero que en este tiempo de la bondad, de la misericordia de Dios, nosotros podamos ayudar a ellos a verse al espejo de la Biblia. Pablo se está dirigiendo primordialmente a los judíos, pero también a nosotros. Nos habla, no por asistir a una iglesia, no por hacer ciertos rituales, no por pertenecer a cierta circunstancia, por dar nuestras ofrendas. Yo espero que seamos fieles en eso, no por estar dando estudios, no por pertenecer a grupos de tantas redes ahora. Ya vamos a escapar. Si nosotros somos críticos con los demás, cualquier crítica que ésta sea, la Biblia que dice que Él lo juzgará, y que eso nos hace ignorantes de nuestra condición tan frágil, tan pecaminosa delante de Dios. Ellos creían ser salvos por ser hijos de Abraham, creían ser salvos por ser el pueblo elegido, por ser miembros de una iglesia. Eso no salva, eso no te garantiza. Lo que va a garantizar es que tú cuides verdaderamente, que no practiques las mismas cosas que los demás. Hay una sentencia muy fuerte cuando Jesús en Mateo 7:21 le dice: Señor, Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Cuidado, no es una cuestión de actividades, no es una cuestión de llenarnos de eventos, es una cuestión de profundidad en el corazón. Vamos a ir al versículo 4, y la Biblia nos dice en el versículo 4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? No despreciemos las riquezas de la bondad de Dios.
cuando alguien piensa, yo no necesito de Cristo, que se siente que todo lo tiene, que las cosas de Dios son para perdedores, para fracasados, para emocionalmente débiles. ¡Wow! Quizá en este momento todo está bien en su vida. Es difícil pensar en el juicio de Dios. Pero no olvidemos lo que Pablo les estaba diciendo en Hechos 14:17. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría del corazón. Discípulos o no discípulos, creyentes o no creyentes, todo proviene de Dios. Si tú piensas que es por tu talento, si tú piensas que es por tus grandes cualidades, ten cuidado. Cuando todo es abundancia, cuando todo es prosperidad, cuando todo va bien, es cuando más debiéramos buscar un arrepentimiento y no ser presuntuosos y sin un temor santo de Dios. ¿Sabes? Ahí dice, el propósito de la bondad de Dios no es disculpar el pecado, es estimular al arrepentimiento. Nosotros necesitamos entender que su bondad no nos disculpa del pecado. No te engañes que Dios es amor y que no, todo está claramente expuesto. Los secretos de cada hombre van a ser juzgados por Dios a través de Jesucristo. No juguemos a la iglesia, no juguemos al ser bonitos, no juguemos al ocultar nuestros pecados. No es así. Nosotros, hermanos, necesitamos entender la profundidad de la bondad de Dios. No es disculpar el pecado, sino es estimularnos al arrepentimiento. Ese mismo versículo dice que Dios, que no despreciemos las riquezas de la bondad, de su tolerancia. La fecha de caducidad de la tolerancia de Dios, solo Él la conoce. ¿Sabes? Él tiene un tiempo, porque espera que todos vayamos al arrepentimiento. Nosotros, hermanos, no podemos saber cuándo nos llegará nuestro tiempo. Es un momento cuando cada uno de nosotros necesitamos entender. Esa tolerancia es solamente por amor. Esa tolerancia nos trae sustento y nos trae alegría. Pero nosotros necesitamos entender que la tolerancia de Dios tendrá una fecha de caducidad que solamente Dios conoce. Su bondad está siempre disponible. Ahí está. Como un padre, siempre. Si tienes que reprender, si tienes que corregir, si tienes que orientar, es solamente una faceta del amor. No es una cuestión de agresividad, de golpes, de maltrato. Es una cuestión de dirección y de poder entender que cuando Él nos conduce, nos ama, nos tolera, no es porque está excusando nuestro pecado. Está esperando que vayamos al arrepentimiento. Hay algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Cuando un hombre ya no escucha la palabra de Dios, cuando un hombre ya no escucha ese llamado, el hombre se endurece. Y como lo veíamos en el capítulo 1, Dios lo abandona a sus instintos, a sus malos deseos. Yo quiero llamar a nuestra amada iglesia que despertemos en nosotros un temor santo, un escuchar, un entender que hasta ahora lo que hemos podido vivir es por la bondad de Dios, por su infinita misericordia, por su paciencia y por su bondad. Reconocer la bondad que nos lleva al arrepentimiento. Y en el versículo 5, con el cual vamos a terminar esta noche nuestra prédica, dice la Biblia:
pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Quiero empezar con una pequeña historia en este versículo. En la época de Pablo había una sociedad muy inmoral que estaba a faldas de un cerro que era el volcán Vesubio. Este volcán explotó en la época de Pablo. Mandó lava, gases volcánicos por más de 40 horas. Inundó con lava toda la ciudad, enterrando a todos los habitantes antes de que pudieran escapar. Antes de que llegara toda esa lava, pues ya habían muerto por los gases tóxicos y la ceniza. Por cientos de años, la ciudad permaneció enterrada por un espesor de 6 metros de lava dura. Excavaciones modernas han descubierto una ciudad perfectamente conservada en el tiempo. 6 metros de lava cubriendo toda una ciudad donde murieron más de 20,000 habitantes. Esta ciudad era Pompeya. La carta a los romanos estaba dirigida sí a los romanos, pero también a esta ciudad Pompeya. Era también receptora, o también se estaba dirigiendo hacia ella esta carta. Sus 20,000 habitantes, como lo decíamos, murieron al instante. No hubo oportunidad de salir nadie. Si estos hombres leyeron la carta a los romanos, en sus vidas, como dice en el versículo 5, su obstinación y por su corazón empedernido, las excavaciones modernas muestran que no hubo ningún cambio. Estos hombres o esta ciudad adoraban a Dios, a dos dioses o deidades romanas: Venus, la deidad del amor, y Mercurio, la deidad del comercio. Es decir, que estos hombres adoraban a los dioses del dinero y del placer. Las excavaciones han descubierto que los muros están llenos de avisos de prostitutas. Que esta ciudad han descubierto estatuas y esculturas rescatadas que los museos actuales no querían exhibir porque eran demasiado obscenas. Eran esculturas de órganos sexuales masculinos. Pero dentro de estas excavaciones encontraron un pedazo en una roca que decía Sodoma y Gomorra. Alguien dentro de esa sociedad o de ese pueblo tenía un cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero la mayoría de las personas vivían para acumular dinero y para sus placeres, acumulando ira para el día del juicio. Pompeya pereció de pronto y sin advertencia por el fuego del Danubio. Nosotros, hermanos, hoy Dios nos ha dado tantas advertencias, y particularmente a través de su palabra santa. No ignoremos, hermanos, este llamado. No endurezcamos nuestros corazones a cambiar nuestra vida, que cada uno, como ya lo veíamos, pensamientos, luchas, intenciones, nadie puede escaparse. Necesitamos entender que no podemos confiar en nuestra rectitud, sino en la rectitud de Dios. Amigo, amiga,
No confíes en tus méritos, no confíes en tus buen proceder, porque aún así todos vamos a ser un día juzgados ante el tribunal santo de Dios. Y te digo, nadie va a aprobar si es que no tiene un arrepentimiento verdadero. Pablo les estaba hablando a los moralistas judíos. ¿Tú qué juzgas? Y en lo íntimo, en lo profundo del corazón, haces lo mismo. Hoy nos estaría hablando a nosotros, a los cristianos, o a las personas no cristianas, o de cualquier denominación, que te sientes bueno, o sin una relación con Dios, que te sientes bueno y tú justificas. ¿Tú qué juzgas? ¿Tú qué criticas? Y que practicas en lo profundo, si Dios se metiera a tu corazón, como decíamos, si se pudieran proyectar las imágenes solamente de la última semana o el último mes, ¿qué Dios vería? Entonces, si nosotros reconocemos que somos simples pecadores, necesitamos verdaderamente no acumular ira de Dios para nuestras vidas. Cuidémonos de no justificarnos. Los rayos X de Dios muestran claramente nuestro corazón. Ante los ojos de Dios estamos expuestos. Ante los ojos de Dios nada está oculto. Yo quiero llamar a nuestra iglesia, yo quiero llamarnos a nosotros mismos. Yo quiero llamarte a ti, amigo, que vengas y conozcas las verdades bíblicas. La vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. Y ya sabemos que el arrepentimiento literalmente quiere decir un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de transformarnos siempre. No nos avergoncemos de confesar. Tengamos más temor de un día acumular la ira de Dios. Confesemos abiertamente. Abramos nuestros corazones. Y si nosotros somos receptores de confesión, seamos discretos. Llevémoslos delante de Dios. Que cada persona pueda ser llevada a los ojos de Dios. Que cada persona pueda ser llevada a la esperanza de Cristo, a la cruz y a los pies de Cristo. Avergonzados y sinceramente arrepentidos, honestamente deseando cambiar. Recuerda lo que dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prospera. Tengamos cuidado, no nos justifiquemos, vayamos a los pies de Cristo. Él, su gracia salvadora, puede darnos siempre la esperanza de un cambio, de una vida, de un arrepentimiento que nos acerque cada vez más a sus pies. Muchas gracias. Esto fue la tercera clase de la serie de los Romanos. Gracias por sus corazones. Que Dios los bendiga a cada uno en lo íntimo del corazón y en sus hogares. Muchas gracias.